Amigos que nos escuchan por redes sociales, bienvenido a esta, su nueva temporada de su programación Psicoterapia Familiar. Yo soy Fidel de los Santos, psicoanalista y conductor de esta programación. En el día de hoy vamos a iniciar nuestra nueva temporada, como hemos dicho, con varios temas, pero como eje central yo quiero hablar del tema de salud mental. Quiero hacer una pequeña reflexión sobre ese tema y los últimos acontecimientos que vemos que suceden en la República Dominicana. Hablar de salud mental en este país, yo entiendo que es tener que saber primero de qué estamos hablando. Porque entiendo que hablamos al azar, entiendo que hablamos sin una objetividad, aunque muchas veces las opiniones simplemente se fundamentan en el resultado de una eventualidad común, como cuando sucede algo, algún tema o alguna novedad en el país que representa un modelo de relevancia. Vamos a decir, como el tema de Emely Peguero, que los hemos mencionado en otras ocasiones, el tema de Esmeralda Richel, el tema de Yenepa, de esos delincuentes de Bombo, las bandas, el tema de Dani 45, ustedes recordarán, en la cárcel de La Victoria, el tema de los magnicidios, de los femicidios, algunos homicidios que han escandalizado y han puesto a la ciudad, al país, en una reflexión consternante o en una consternación. Y cada vez que sucede una eventualidad de esa naturaleza, hablamos de salud mental. Pero yo insisto en hacer una pregunta. Cuando se va a hablar de salud mental, deberíamos de pensar qué es eso a lo que se le llama mente. Que la humanidad, historiográficamente hablando, se ha conceptualizado en un pensamiento en el que cree que cuando hacemos este gesto, estamos hablando de la mente. Yo siempre defiendo que esto no es la mente. Esto que tenemos aquí es el pensamiento, que es lo que construye la mente y que luego opera sobre la mente. La palabra mente es etimología de la palabra matriz, que significa sistema, o matriz, como le dicen mucho, para no confundirla con la matriz del embarazo de la mujer, y que también guarda una relación, porque mente significa sustancia, es una palabra relacionada a la palabra realidad, que significa todo lo que existe. La existencia, cuando en el libro de Hermes Trismegisto, las leyes herméticas, habla de la mente del todo, se está hablando de la conformación estructural que existe en el todo, desde la naturaleza del universo mismo hasta la naturaleza de lo más profundo de los océanos. Nosotros como parte física también somos la mente, como parte física, salvo que en el concepto del humano y en los animales también, y en esa presencia conciencial está lo que le llaman el pensamiento. El pensamiento, esta parte es lo que construye la mente. La mente es todo el sistema operativo, árboles, edificios, ciudades, vehículos, empresas, eso es la mente. Pero la mente tiene un orden, tiene un parlamento, la mente le exige a los ciudadanos un comportamiento, una conducta, una naturaleza, que su operatividad vaya en beneficio de sí mismo en términos particular, pero también en beneficio de los demás como sociedad. Por eso nos llamamos sociedad, porque estamos operando de manera como si estuviéramos asociados. Y es así. Porque cuando en un hogar se enciende, se provoca un incendio, que llegan los bomberos son nuestros socios a la hora de garantizar el apagado de ese encendido, de ese fuego, para evitar el siniestro, para salvar vidas, etc. Estamos trabajando en sociedad.
cuando nos vamos a trabajar en una empresa, etcétera. Pero hay algo que yo quiero que entendamos. Cuando se habla del estado de demencia o a estos que se identifican como antisociales y que en otros grados el estado de demencia se caracteriza por lo que le llaman locura, que son las personas irracionales que están actuando de manera irregular, así como los antisociales, porque no participan de ser garantes de una sociedad que, como les dije, vaya en beneficio de sí mismo y de los demás, en lugar de ir en detrimento de sí mismo y de los demás, tanto en la parte íntegra como en la forma en la que afectamos a los demás económicamente, los estafadores, los asaltantes, etc. Pero ese estado de demencia lo que representa es que el pensamiento particular de esos individuos está conformado de una manera en la que va en desacuerdo con las normas con las que se funciona en el Estado, lo que representaría también un parlamento, una forma parlamentar en la que usted como buen ciudadano cumple con hacerse profesional, con trabajar honradamente, con contribuir con la sociedad. Es decir, que ese estado de demencia lo que representa realmente es lo que después se podría definir como falta de salud mental, aunque no precisamente en ese sentido se identifica algún tipo de enfermedad, de trastorno, de trauma o de frustración por la que la persona esté pasando por alguna razón. Entender que la mente es el sistema, tendríamos que preguntarnos, entonces, cuando hablamos de salud mental o de falta de salud mental, ¿qué es lo que está sucediendo? Yo soy de lo que identifica de esta manera y voy a utilizar las herramientas más básicas que yo muevo en estos temas y en estos contextos, que es la salud mental por medio del psicoanálisis. Nuestras sociedades están operando de una manera racional. Vamos a hablar de las normas, del hombre medio, el hombre cuerdo, el hombre y la mujer que salen a trabajar, que tienen sus niños que lo llevan a la escuela, los profesores que van a dar clases a las escuelas, las normas, una sociedad funcionando normal, separada en este punto y en este caso de quienes entonces de forma aberrante afectan la sociedad, alianzas delincuentes, políticos desconsideradores de la sociedad, etcétera. Esa sociedad normal que se levanta día a día a laborar, que llegan a su casa, que cumplen con sus obligaciones, etcétera, que nos parece muy común, muy normal, que es la que se entera de que en el día de mañana van a subir los precios de los combustibles y aunque se quejan, se adaptan, que la sociedad estamos viviendo en una forma insegura, pero que se adaptan, que se enteran de alguna eventualidad, que piden a Dios que los libre, pero que se adaptan, que salen con miedos a las calles, porque saben que hay personas antisociales, pero que viven adaptados a ese sistema. Esas son las personas que razonan sobre las normas. Pero ese razonamiento yo le llamo razonamiento irracional. O sea, estamos razonando de manera irracional. ¿Por qué razón lo digo? La sociedad no se conforma en una fuerza para lograr que la sociedad misma cambie. Por ejemplo, cuando hablamos de la violencia de género y doméstica, usted le pregunta a las personas que qué cree sobre el feminicidio, que si esto podrá tener solución. Todo el mundo da una respuesta que, aunque les resulte adecuada, yo siempre digo que se inadecua a la sociedad. ¿Por qué? Porque se autocondenan mentalmente a vivir en medio de un problema que lo puede alcanzar y que no se habla de una representación, de una solución posible. Por tanto, entonces nuestras hijas, hermanas, esposas, madres están condenadas. Tienen garantizado el que tengan que morir en la mano de una pareja o expareja. Así como sabemos que la inflación nos va a atacar y que tendremos que pagar los productos de la canasta familiar un poco más caro en el día de mañana, y que simplemente nos vamos a adaptar, y que otros hacen un llamado a una huelga, a una protesta, y que se cree también que a ese llamado tampoco se le va a poner atención. Ese es el estado de demencia racional e irracional al que yo le llamo, o el pensamiento de las normas dentro de lo irracional, porque no estamos razonando
en saber que sobre ese razonamiento que nos hace particularmente normales, no vemos que sí tenemos la posibilidad de alcanzar soluciones, tanto en el ámbito diplomático como en el aberrativo. Por tanto, digo que son normas en el cual nuestros pensamientos críticos están en un grado de demencia. Pues cuando vamos a hablar de salud mental, tenemos que examinar que quienes se identifican y se caracterizan por ser personas antisociales, políticos que atacan con la corrupción a la sociedad, que parece estar actuando en un pensamiento crítico desconectado a las normas en ese estado llamado demencia, son exactamente el producto de esas normas que terminan reprimiendo y comprimiendo a quienes no se adaptan y que no encuentran una salida. Es decir, que el estado de demencia es una creación propia del sistema. Por ejemplo, voy a concluir con esto. El caso del niño Llena Aibal, el caso del joven que era primo, llamado Mario José Llena, quien culminó hace 30 años con la vida de su primito de 12 años, el niño Llena Aibal. Cumple 30 años de prisión, quiere reivindicarse en la sociedad, sale de la cárcel de forma arrepentida y la sociedad lo está condenando. La sociedad misma está pidiendo hasta la pena de muerte. Y si pedimos la pena de muerte por la indignación que aún con la que permanecemos desde hace 30 años, estamos diciendo que tenemos un pensamiento criminal también. Por tanto, queremos corregir un crimen con otro crimen. Eso no es una mente que está sana. Eso no es un pensamiento crítico sano. Es una sociedad enferma, carente de salud mental, pero que está razonando, porque está funcionando con normas donde aquellos que dicen no tener corazón para matar, exigen la muerte de quien lo hizo. Es decir, que estamos pagando con la misma moneda, nos estamos igualando. Por eso cuando hablamos de salud mental tenemos que tener conceptualizado el verdadero razonamiento, aquel conocimiento intelectual, pero que trasciende lo intelectual. Yo soy de lo que digo que juzgando la horripilancia con la que se cometió ese crimen ya hace 30 años, tenemos que pensar en lo siguiente. Y el caso del niño que fue violado y fue asesinado por un caballero, me parece que fue en La Guayiga. Y el caso del panadero que violó a la niña, la mata, la introduce en un saco y la arroja al mar. Y el caso de Bayona, el caballero que mata a la pareja y a los 3 hijastros. Pero no se paga con el mismo escándalo que con el caso de Llena Aibal. Porque como el caso de Llena Aibal, se trata de un muchacho de familia que consternó, que fue removido, no de un pobre infeliz, del cual han sucedido muchos casos y nadie menciona. Tenemos que estar claros de eso. Hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias. Recuerden suscribirse a nuestra programación. Esto es Metro Tour TV, Psicoterapia Familiar. Búsquenos por todas las redes sociales. Suscríbanse, denos like y comparta con las personas que ustedes entiendan que deben de conocer su programación Psicoterapia Familiar. A partir de este momento en adelante estaremos trabajando directamente con la familia. Muchísimas gracias.